El nuevo RPG lanzado recientemente, Expedition 33, prueba que siempre tuve razón. Y es que en este video, gracias a este juego, puedo hablar de dos temas en uno: la calidad de este título en sí, con respecto a los otros, y cómo la industria de los videojuegos está en un 99% perdida. Y digo 99 porque salen juegos como este, salen juegos como el Yakuza, como el nuevo de Bleach, por dar algunos ejemplos. Y viendo esos juegos te das cuenta que todavía hay ahí algunos atices, algunos desarrolladores que le dan ganas de hacer juegos. Volviendo al Expedition 33, este se trata de un RPG por turnos, un género para nada cercano al público casual, con la mecánica de poder esquivar o bloquear en el momento exacto ataques de los enemigos. Esto recuerdo haberlo visto por primera vez en Atelier Ryza y después en Mario Paper. Y está bueno porque le agrega dinamismo y alguna que otra acción más a la espera de nuestro próximo turno. Hay algunos detalles que me hicieron acordar al Persona, como la UI de la pelea con sus acciones y la posibilidad de usar armas a distancia, la cual va a gastarnos puntos de habilidad usados también para ataques especiales, u optar por disparar a puntos débiles de los enemigos. Se van a poder utilizar unos perks llamados en este juego Pictos, los cuales son modificadores que nos van a ayudar en la pelea. Y al usarlos en reiteradas ocasiones, a modo de maestría, vamos a poder desbloquear su versión mejorada, con, valga la redundancia, mejores estadísticas. Y con todo esto tengo el primer argumento desmentido en el que las desarrolladoras más populares tienen que obligatoriamente seguir las tendencias, le hace Battle Royale, Souls-like, etc., para poder triunfar con un juego. Acá tenés un RPG por turnos que le está gustando a todos, un género para jugar tranquilo, lentamente progresivo. La razón, fácil, lo más importante que tiene que tener un videojuego es que sea divertido, punto. Después que el gameplay sea bueno, y eso la verdad que va un poco de la mano. La segunda cuestión que me gustaría tratar es el tema de los gráficos y arte del videojuego. Este es otro de los apartados con lo que insisto hace años. Gráficos no es igual a que el juego sea bueno, es más, es contraproducente. Muchísimos años de desarrollo para nada, porque para mí le termina sacando el efecto ese que tiene de videojuego. Si el juego es aburrido, los gráficos no lo van a salvar, y en serio, no se me viene a la cabeza un juego que sea 10 puntos, que sea perfecto y que tenga gráficos realistas. Lo que importa acá, e insisto, es el arte. Diseño de escenarios, cómo están decorados, los diseños de niveles, ropa del personaje, colores, paisajes, variedad, diseño de enemigos, hitbox a la hora de combatir, movimientos, iluminación, sonidos, ambientación y un apartado que se subestima mucho, que es en general la música y la banda sonora, el audio en general. Es importantísimo para la calidad del juego. Esta es otra cosa que el Expedition representa muy bien. Todo se puede lograr sin gráficos realistas, superproducciones de grandes empresas y miles de años de desarrollo. Este juego es un claro ejemplo de ello. Otro ejemplo es el Elden Ring. Absolutamente todos jugando y disfrutando de un juego que prácticamente no tiene diálogos y tiene un estilo gráfico muy similar al Dark Souls 3 o al Sekiro. Aparte, un juego difícil. Y aún así, mucha gente lo jugó. La clave, de nuevo, un arte precioso y un buen gameplay. Aparte, déjenme volver a lo del principio. Los gráficos de Play 3 o Early PS4 son muchísimo mejor, porque tienen ese toque de videojuego y no de película. Tienen carisma, encanto. No sé si se entiende. Y si no, busquen los videos comparando el Batman Arkham Knight con el Gotham Knight, o el Far Cry 2 con el Far Cry 5. Es exactamente lo que trato de explicar. Como dice la frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Solamente ves esos dos juegos y te das cuenta que, aunque es más viejo, tiene tanto encanto y está tan bien logrado que deja los juegos con gráficos realistas y planos en ridículo. Y acá tenemos el segundo argumento, o mejor dicho, excusa, de la industria desmentida. Aprovechando este apartado, me gustaría mencionar otro de los problemas que tienen los juegos AAA, que es la optimización. Los videojuegos cada vez pesan más y rinden peor, 100, 120, 150, 200 GB, y siempre la solución que te dan es la misma. Solo compra una placa de video mejor, compra la 5090, compra la Play 5 Pro, compra SSD para cargar más rápido los juegos, en un Real Engine 5 más que nada.
Todo eso es mentira. Hay dos opciones acá. O no saben optimizar los juegos por ignorancia, o no quieren optimizar los juegos, porque no les conviene que a la gente les dure mucho los componentes durante años. Crisis 3, por dar un ejemplo, sigue siendo uno de los juegos con mejor estilo gráfico actualmente. Y el juego para probar la PC por excelencia, ya que rinde muy bien. Un juego de Xbox 360 les estoy hablando, Yo me acuerdo que me andaba increíble y tenía una PC mucho más baja de lo que pedía. Y aún así lo podía jugar en alto a 60 FPS, muy fluido. ¿Eso qué es? ¿Magia? No, optimización. Cyberpunk 2077 puede ser verdad que tenía un montón de bugs, pero el juego es uno de los mejores optimizados, se ve increíble y por lo menos yo nunca tuve problemas de rendimiento. Lo del SSD es también una mentira y es una de las novedades con la que nos vendieron la nueva generación de consolas, la rapidez de las pantallas de carga. Sí, es verdad que las mejoran, pero es otra excusa barata para no optimizar el juego. Y tengo un ejemplo perfecto para esto, con un título muy reciente que tuvimos, Marvel Rivals. Este juego, en la temporada 1, las pantallas de carga duraban una eternidad. Las partidas empezaban y todavía no me cargaba ni el mapa o el modelo del personaje. Obviamente la gente con SSD M2 y una 5090 le va a cargar, ya sería el colmo. Pero lo que quiero ir es la reciente Season 2 de Marvel Rivals y su parche de actualización. Yo no sé qué tocaron, pero así de la nada la performance del juego mejoró exponencialmente. Siempre me anduvo bien, 60 FPS en alto y demás. Pero ahora los mapas modelado de textura y personajes cargan a la velocidad de la luz, literalmente. Yo juro que no cambié nada de la PC, tengo exactamente los mismos componentes, mismos drivers, los juegos los tengo instalados en el HDD. ¿Cómo puede ser que en un mes de repente el juego me carga las cosas así de fluido? ¿Qué pasó? ¿No era que necesitabas un SSD en un Real Engine 5? ¿O si no te quedabas atrás y no podías jugar a los juegos nuevos nunca más? ¿Qué pasó ahora? Otra vez, la respuesta es sencilla y me dan la razón ellos mismos, la optimización. La clave para resolver cualquier problema de rendimiento. Las versiones Pro de las consolas nunca las necesité. Siempre tuve las versiones FAT, las primeras encima de la primera tanda de fabricación y me duraron toda la generación sin ningún tipo de problema. Y así es como se cae otra mentira más de la industria de los videojuegos. Y ni quisiera ponerme a hablar de cómo los juegos craqueados andan mucho mejor y están muchísimo más optimizados y pesan muchísimo menos, porque si no dejaría a las empresas multimillonarias más en ridículo de lo que las estoy dejando con este video si cabiese la posibilidad. El último argumento que me gustaría desmentir es el tema de los precios de los juegos. Y acá empezamos otra vez con las excusas de no porque nuestro juego costó mucho hacerlo, debería valer mucho más de $70, no porque la inflación, no porque la pandemia, y así una tras otra. Excusas baratas que yo ya me las sé todas, soy de Argentina, imagínate. A ver, quiero dejar las cosas claras, es verdad que ciertos juegos, no todos, son bastante caros de hacer, principalmente los que las grandes compañías apuntan a hacer, para y de nuevo volver al punto 1, seguir la tendencia y por supuesto justificar sus $80 con sus experiencias cinematográficas. Pero lo que terminan haciendo, objetivamente, es un juego sin alma, sin gameplay, con muchos gráficos y sin arte, o peor aún, un remake a precio completo, lo que es injustificable. Las mismas compañías que tienen la cara de exigir que sus juegos valgan más son las mismas que ponen miles de DLC, microtransacciones y estupideces a juegos que ya tienen su precio completo y muchas veces tienen el descaro de hacerlo con juegos single player. FIFA, Call of Duty, NBA, Far Cry, GTA, Assassin's Creed, el remaster de Oblivion, etc. Ninguno de esos juegos y muchos más valen lo que te quieren cobrar por ellos. Ni 70, ni 60, ni siquiera 50. Pero esto no son solo palabras vacías. Acá tengo el Expedition 33 que, una vez más, me da la razón. Un juego creado por un estudio chico con un presupuesto de ¿cuánto? ¿5 millones? ¿5 millones y medio? Y no está ni siquiera a precio completo. Incluso está en el Game Pass y está vendiendo una locura.
¿Cuántas mentiras vamos ya? No porque el Game Pass quita ventas, no porque que salga al mismo tiempo que otro título le va a hacer sombra. Todo mentiras y excusas de inútiles que no saben nada, prefieren el camino fácil. Yo siempre creí en los extremos, en algunas cosas. Para mí no existe el concepto de algo malo en lo bueno o viceversa. El que es malo en estas compañías es muy malo y es patético, haciendo todo lo que hace. Y el que es bueno le salen bien las cosas, porque genuinamente quiere que triunfe el producto. Porque en este caso les gusta hacer lo que hacen, videojuegos. Y encima dan el ejemplo. Y este juego es un ejemplo de gente que se nota que les gusta hacer lo que hacen a los developers. Pero entonces, ¿por qué las compañías deciden ir por estos caminos? Lamentablemente, hacer las cosas mal es más fácil. Robar una idea es más fácil que crearla. Reciclar es más fácil que innovar. Y lo más importante, es más redituable. Hacer las cosas bien requiere de habilidad, paciencia y creatividad. Así que imagínense cuál camino estuvieron eligiendo los desarrolladores a lo largo de estas últimas generaciones. Y mejor dicho, más que desarrolladores, los CEOs de la empresa, que son los que lideran, son los que mandan en la empresa. Los desarrolladores hacen lo que le dicen hacer. El mundo de los videojuegos, música, películas, etc. se llenó de empresarios que primero piensan en dinero y después en la idea. Antes era una pasión que eventualmente se podía convertir en un trabajo. Y de ahí que había tan buenas ideas. Pero bueno, todo esto al público casual no le interesa y seguirá comprando juegos flop, slop a precio completo y consolas a sobreprecio. Desde el 2017, con el lanzamiento de Fortnite y la moda de los Battle Royale, comienza para mí el declive en la calidad de los videojuegos. Ya venía de antes con el famoso primer DLC y el online de pago que fue incorporado por primera vez con Xbox, y después todos se sumaron y copiaron su modelo de negocio. PC siempre tuvo online gratis, por cierto. A partir de este 2017 se casualizaron muchísimo los videojuegos. Empezó a entrar esta gente que no tiene idea de nada a consumir los peores productos, pagar por PS Plus y comprar los accesorios scam de Nintendo. Esto sumado a los creadores de contenido llevó todo al punto actual. Así es como el público termina arruinando las cosas. Y de nuevo, no solo los juegos, sino también la música, películas, deporte, etc. Después de eso vino el The Last of Us 2, con el cual empezó la ola de los juegos woke. La verdad ni me sorprendió, sabía que este juego iba a arruinar todo y obviamente iban a aprovechar a bajar línea con la agenda, como lo hacen en Hollywood y en toda la industria del entretenimiento. Y después, bueno, tuvimos la ola de los Souls-likes, los juegos como servicio, Battle Pass, y de nuevo todo esto es culpa de la gente porque compra todo eso. Yo también, más o menos cuando tenía 14 años, me arrepentí un poco de haber comprado un Call of Duty, y la otra parte, bueno, no me arrepiento porque lo aproveché mucho, jugué muchas horas con mis amigos y demás. El punto que quiero llegar es que tiene que haber un momento que ustedes se den cuenta, si es que les interesa un poco el mundo de los videojuegos, y decir, esto ya es cualquier cosa, no voy a pagar nada más de estos tipos, no voy a fomentar que sigan robando, porque la protesta se hace con la billetera. Si no te gusta algo, no lo tenés que comprar. Por más que estés automatizado y todos los años juegas el FIFA, si no te gusta el FIFA, no lo tenés que comprar, porque todos los años pasa lo mismo. Sale un juego de FIFA y tiene reseñas extremadamente negativas. Todos los jugadores están insultando el juego, pero lo compran igual, y al próximo año lo compran de nuevo. Entonces no va a cambiar nada. Entienden que las compañías se les ríen, entienden que compran un juego y al año que viene hacen lo mismo pero peor porque ustedes lo siguen comprando. Cuiden su dinero, su tiempo que invierten en divertirse. No defiendan las empresas que se ríen en la cara de la gente como políticos. Pero lo sé bien que es una pelea perdida, porque el público casual es gigantesco, imparable y retrasado. Énfasis en retrasado. Y
finalmente llegamos al punto actual. ¿Cómo están las cosas al día de hoy, mayo de 2025? PlayStation, por su parte, sigue sacando sus pelijuegos con sus presidentes feministas en todos los estudios, arruinando sus mejores franquicias de Play 3 para atrás, vendiendo una Play 5 Pro a $800 sin lectora, un DualSense con opciones de personalización de Dead Zone o de sensibilidad solo si compras la versión Edge, o sea el control más caro, y pensando en una Play 6 cuando la Play 5 no tiene prácticamente juegos nuevos, quitando de la ecuación los miles de remakes de las pasadas generaciones. Xbox prefiere financiar estudios como Bethesda solamente porque son conocidos, para que sigan haciendo los peores productos que te puedas imaginar, como Starfield, y a su vez se desliga de los estudios que hacen juegos de verdad, como Tango Software, que by the way hicieron posiblemente el juego de aquel año, que fue el Hi-Fi Rush. Xbox también prefiere vender su Game Pass, su modelo de suscripción, de servicio, así ya directamente nunca más tengas un juego en tu propiedad. Ya de paso lo van subiendo cada vez más de precio. Va a llegar un momento que el Game Pass va a salir como un juego AAA por mes, para jugar juegos en forma digital que nunca vas a poder volver a jugar en el futuro. Y antes de olvidarme, Xbox también, en vez de diferenciarse de su competencia, decide copiarlos, aumentando sus juegos, consolas y servicios. Decisión muy inteligente. En vez de aprovechar y ofrecer otra cosa, copian el modelo. Total, la gente lo va a pagar igual. Y es real. Nintendo, por su parte, subió un nuevo nivel de codicia y cambió el precio de los juegos AAA a $80, los próximos que van a salir para Switch 2. Mario Kart, que es su juego más vendido, obviamente a $90. Aprovecho para decir que Crash Team Racing siempre fue mejor, pero Xbox prefiere gastar plata en juegos feministas soulless. El Mario Kart 8 en realidad es un juego de Wii U. Para Switch salió la versión deluxe y fue el juego más vendido. ¿Se dan cuenta por qué los clientes se merecen tener los peores productos? Un remaster de Wii U siendo tu juego más vendido. Ahora, los juegos físicos de Nintendo van a salir más caro que en digital y van a venir incompletos. Como se nota que entre Xbox y Nintendo quieren desintegrar de la faz de la tierra los juegos físicos, que obviamente siempre fueron mejores que los digitales. Hay otra cierta compañía que dijo que tu juego digital que vos lo compraste no es tuyo. Bueno, entonces, ¿descargar el juego de Steam verde lo convierte en mío o es robar eso para ustedes? Como último, y esto ya me da gracia la verdad, te van a vender juegos mejorados de la Switch 1 a la 2. Obviamente vas a tener que pagarlos, como lo hizo Play 5 también, como lo hizo Sony. Breath of the Wild a $80, un juego que ni siquiera es de Switch 1. Es de Wii U, sin mejoras, más caro y sin los DLC. Sí, lo vas a tener que comprar aparte. Un juego que encima es el primer juego de Zelda con DLCs. Un juego que solamente tiene de Zelda los personajes y las localizaciones. Y se olvidaron ahí guardado cómo era el gameplay de la saga. Una vergüenza. Cada día estoy más orgulloso de los creadores de emuladores, que sin nada a cambio trabajan mejor que estas compañías multimillonarias y vienen incluidos con una opción de rescalado para jugar juegos viejos como si estuviesen remasterizados. Ah, es verdad, me olvidaba, gratis. No como Nintendo que te cobra juegos de GameCube con una suscripción online. En conclusión, Expedition 33 es un juegazo y bien merecido tiene su éxito. Por más que estoy en contra de los Games Awards, ya que es un evento para normies y casuales que compren los juegos de los amigos que asistan al mismo evento, y estos premios no valen nada para mí. Metacritic, que tenemos los periodistas para nada especializados puntuando y decidiendo qué juegos son los mejores, gente que tiene que jugar en dificultad fácil y no pueden pasar los tutoriales, son los que tienen peso para evaluar los juegos, así que imagínate. Yo siempre digo lo mismo, la única manera de saber, entre comillas, de un juego o saga o franquicia es jugarlo.
y sacar tu propia conclusión. Punto. ¿Querés saber cuál es el mejor Devil May Cry? Jugalos todos. Es que es simple. ¿Por qué influenciarse de premios vacíos o gente que puntúa y no tiene ni idea? O de última, opiniones en foros de gente que tuvo la oportunidad de probar al detalle cada uno de los juegos de una saga y cada uno dando su top de cuáles serían sus favoritos en orden y que cada uno dé su top y entre esos sacan como una estadística de bueno, 100 personas votaron el Devil May Cry 3 como el mejor, por ejemplo. Pero si no, la otra opción es jugarlo y listo. Mirá qué difícil. Es la única manera de aprender. Yo creo que mucha gente va a seguir apoyando este modelo de la industria, pero muchos otros se van a cansar y van a optar por seguir jugando los nuevos títulos, pero sin poner un centavo. Les guste o no, GTA San Andreas, Vice City, GTA 3 nunca va a ser superado por el GTA 6, o mejor dicho, GTA Online 2. Y es que para eso es lo que lo quiere la gente, no por ser un excelente sandbox, con una historia increíble y un montón de contenido. Lo quieren para seguir haciendo lo mismo que hacían con GTA V y los streamers que nunca se pasaron un GTA en su vida para robar visitas. Lo querrán para jugar rol, pero no saben que van a tener que esperar un año para comprarlo a más de $100 para PC cuando salga. Yo no espero nada de este juego, porque ya ni siquiera está creado por Rockstar. El equipo de desarrollo es el de GTA Online y no es precisamente un buen parámetro. ¿Por qué se piensan que los que tomaban las decisiones y hacían los juegos con pasión en Rockstar se fueron? Saben que hace mucho tiempo Take-Two es la que toma las decisiones, ¿no? Saben que Take-Two es igual o incluso peor que Electronic Arts, ¿no? La compañía que puso literalmente un casino en el juego de NBA, ¿no? Saben ese dato, ¿no? Bueno, esos son los que tienen poder de decisión en el GTA 6. ¿En serio lo están esperando tanto? Pero eso, de nuevo, ni le importa a la gente. Solo ven GTA 6 y aunque salga $150 van a ser los primeros en preordenarlo. Lo mismo con el de Last of Us Uncharted. Los desarrolladores se fueron. ¿Por qué? Bueno, ya vieron lo bien que salieron esos juegos. Más allá de todo eso, Expedition 33 es un buen juego. No es uno de los mejores de la historia, pero es suficiente para marcar el punto que quise marcar en este video. Por eso, ojalá que gane el Game of the Year, porque de alguna forma u otra ayuda a los desarrolladores y da el mensaje de qué es lo más importante para que un videojuego sea bueno o triunfe entre comillas. Ojalá que en el futuro haya muchos más juegos así y si no, bueno, siempre van a existir los juegos anteriores para seguir divirtiéndose, que eso para mí sigue siendo lo más importante. I don't know. Doesn't sound like anyone on the team. What if it's a trap? The man on the beach. It's a lead. Our only lead.